En esta ocasión aprenderemos a clasificar las oraciones. Comencemos. La primera clasificación de la oración que estudiaremos es la oración simple. La oración simple es aquella que solo utiliza un verbo o una perífrasis verbal en su redacción. Podemos clasificarlas de diferentes formas, por ejemplo, según la voz verbal. Aquí vamos a encontrar la voz verbal activa. En el ejemplo, el atleta corrió los 100 metros, observamos que el verbo corrió se encuentra en un pretérito perfecto, indicando la tercera persona gramatical, en este caso, nuestro sujeto, a quien vamos a llamar sujeto activo, ya que es quien realiza la acción. Por otra parte, vamos a encontrar también la voz pasiva. En este caso, se va a utilizar una estructura verbal diferente. Observemos el ejemplo. Los 100 metros fueron corridos por el atleta. En esta oración se ha utilizado una estructura verbal distinta. Hemos utilizado un verbo ser más un participio para poder construir la voz pasiva. Recordemos que los verbos en participio son todos aquellos que tienen la terminación ado, ido, to, cho y so. En este caso nos está indicando que nuestro sujeto es un sujeto pasivo, ya que no es él quien realiza la acción. En la voz pasiva, a quien realiza la acción se le llama complemento agente. Es importante tomar en cuenta que para poder redactar una oración en voz pasiva, no solo se trata de cambiar el orden de las palabras. Es decir, si yo tengo en el primer ejemplo, el atleta corrió los 100 metros, no solo se trata de cambiar el orden escribiendo los 100 metros corrió el atleta o corrió los 100 metros el atleta. En este caso estaríamos construyendo un hipérbaton, es decir, cambiando el orden sintáctico de la oración. Para poder construir una oración en voz pasiva, necesitamos emplear el verbo ser más el participio. Otra forma de clasificar la oración simple es según el sujeto. Aquí vamos a encontrar las oraciones personales. Le vamos a llamar así porque utilizan un sujeto, ya sea de manera expresa o de forma tácita. En el ejemplo, el perro ladró al verte, nos damos cuenta que el perro es el sujeto que realiza la acción y se encuentra escrito dentro del texto. Si observamos la siguiente oración, lloro mucho, nos vamos a dar cuenta que no encontramos un sujeto expreso, es decir, no está escrito en la oración, pero por el verbo podemos deducir que se está refiriendo a la tercera persona gramatical, es decir, a él o a ella. Él lloró mucho o ella lloró mucho. Recordemos entonces que las oraciones personales pueden utilizar un sujeto expreso o un sujeto tácito. Por otra parte, tenemos las oraciones impersonales. Estas son aquellas que carecen de sujeto. No lo vamos a encontrar ni expreso ni tácito y pueden construirse de diferentes formas. Por ejemplo, utilizando verbos que hacen referencia al clima. En el ejemplo, llovió todo el día, no vamos a encontrar un sujeto y el verbo que hemos utilizado es un verbo que hace referencia al clima. En este segundo ejemplo, se vende auto, hemos utilizado la variante pronominal se para poder construir una oración impersonal, es decir, no tiene un sujeto que realiza la acción. Otra forma de clasificar la oración simple es según la naturaleza del predicado. Aquí vamos a encontrar las oraciones transitivas. Las oraciones transitivas son aquellas que necesitan un complemento directo. En el ejemplo, estuvo leyendo las noticias, si nosotros le hacemos la pregunta al verbo, ¿qué estuvo leyendo?, la oración nos responde, las noticias. En este caso, esto sería un complemento directo. Cuando la oración tiene un complemento directo, entonces la vamos a llamar oración transitiva. Por otra parte, tenemos las oraciones intransitivas. Estas son aquellas que tienen cualquier otro complemento menos un complemento directo. Observemos el ejemplo. Julia salió temprano de su casa. Si le hacemos la pregunta al verbo ¿cuándo salió Julia?, nos responde temprano, es decir, nos da un complemento circunstancial de tiempo. Podemos hacerle una segunda pregunta al verbo ¿de dónde salió Julia?, y la oración responde, de su casa. Por tanto, este va a ser un complemento circunstancial del lugar. Como podemos observar, esta oración es intransitiva ya que carece de un complemento directo.
Otra forma de clasificar la oración simple es según la actitud del hablante. Aquí encontraremos las oraciones enunciativas, que son aquellas que mencionan algo en concreto, las oraciones interrogativas, que son las que utilizamos para realizar preguntas y que las identificamos por los signos interrogativos. Tenemos también las exclamativas, las cuales utilizamos para poder expresar sentimientos y emociones, y estas van regularmente entre signos de exclamación. Por otra parte, tenemos también las oraciones imperativas, que son las que indican una orden. Las desiderativas son aquellas que expresan un deseo y las dubitativas son las que expresan duda. Estudiemos ahora las oraciones yuxtapuestas, las cuales se encuentran dentro de la clasificación de las oraciones compuestas.